Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Es escudo, la roca mía, es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Bendiciones. Damos inicio a nuestro servicio Noches de Poder. Una noche más para adorar el nombre del Señor, para exaltar su nombre, para reconocer su gran poder. Así que yo le invito a que usted tome la mejor disposición en esta noche, en este mismo instante. Su corazón pueda estar dispuesto para recibir la palabra que el Señor hoy tiene para ti y para mí. Así que tome su Biblia allí donde usted se encuentra y quiero que leamos una porción de la palabra del Señor. Es un salmo muy conocido, pero que bendice nuestra vida. Así que vamos a leer en esta noche el Salmo 23, versículo 1 al 4. Y quiero que disponga su corazón en esta noche. Dice la palabra del Señor, Salmos 23, versículo 1 al 4. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Quiero que lo dejemos hasta ahí. Familia, es un pasaje muy lindo y quiero que leamos verso por verso y podamos aprender en esta noche. El versículo número 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué gran privilegio, qué gran honor es que nuestro Dios sea nuestro pastor. Y yo me pregunto, ¿será que nos hemos dejado pastorear correctamente? ¿Será que hemos dejado que el Señor verdaderamente sea el que nos guíe? No hay nada más hermoso que Él sea nuestro pastor. El Señor conoce tu corazón, conoce cada pensamiento tuyo, conoce tus sentimientos, Él lo sabe todo. Nada me faltará. Mira que a veces fallamos en esto y decimos, nos falta tal cosa. Anhelamos tener esto, quisiéramos hacer y demás, cuando en realidad nada nos puede faltar. Las otras cosas son añadiduras. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Él nos rescató. Gracias a Dios, al gran sacrificio allí en la cruz del Calvario, usted y yo podemos llegar a una vida eterna junto a Él. Claro, si tú y yo nos dejamos guiar y direccionar cada día por el Señor. ¿Qué más nos puede faltar? En realidad nada, porque es que el Señor es el que lleva la provisión a tu casa. Dios es el que nos libra de tantas batallas. El Señor es el que hace los milagros. Cuando tú y yo estamos tristes, alegres, ¿quién está ahí? Dios, Él es nuestra compañía. Por eso yo digo, es el mejor y único pastor que verdaderamente debemos tener presente en nuestra vida cada día. Dejémonos pastorear por nuestro Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me gusta este verso. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y es en su gran presencia. Es allí donde tú y yo descansamos, soltamos cargas, dejamos la tristeza. Y allí el Señor nos llena de gozo. Allí Dios nos va a fortalecer una vez más. Así que déjese consolar por el Señor. Reciba allí ese gran refrigerio fresco que tiene Dios en la intimidad. Así que yo le invito, iglesia, a que cada día busquemos del Señor y verdaderamente allí usted y yo saldremos distintos cuando nos sumergimos en ese río de la presencia del Señor. Confortará a mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Yo sé que más de una vez tú y yo nos hemos desanimado. Hemos sentido que no podemos más.
que quizás llevamos muchas cargas sobre nuestros hombros. Nos hemos sentido quizás hasta fríos espiritualmente, que no avanzamos, que no crecemos, que hay un límite donde tú y yo no podemos quizás cruzar. Pero cuando tú y yo dependemos del Señor, cuando tú y yo le hablamos al Padre de cómo nos sentimos, allí el Señor nos va a confortar, ¿sabes? Es allí donde el Señor nos levantará nuevamente, donde Dios nos dará la valentía, donde Dios nos levanta como guerreros que somos. Así que busquemos cada día al Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Este verso es lindo. Nos habla de cuántas veces hemos estado quizás cerca de la misma muerte. De cuántas veces el Señor nos ha librado de accidentes, de enfermedades, de crisis, de desgracias. Y ahí ha estado nuestro gran Dios. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si tú y yo somos realmente esas ovejitas de este gran pastor, vamos a tener esa cobertura especial y poderosa de parte del Señor. Estaremos bajo su cuidado. Así que no nos salgamos de este gran rebaño. Seamos esas ovejitas obedientes. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dios nos protege, pero a la vez nos corrige, nos disciplina, pero para edificar nuestra vida. Así que siempre dejemos que el Señor trabaje en nosotros, que sea Dios el que nos corrija. Él lo hace de diferentes maneras. Así que dejémonos corregir con amor de parte del Señor y tengamos siempre la mejor disposición. Así que, iglesia, vamos a orar al Señor, démosle gracias en esta noche. Oremos por tantas bendiciones que recibimos a diario de parte de Dios. Cierre sus ojos allí y disfrutemos de este gran tiempo. Señor, te damos gracias una vez más, porque tú eres bueno, como tú no hay nadie, mi buen Dios. Todo el honor siempre sea para ti. Hoy exaltamos tu nombre una vez más, Señor. Gracias porque tú eres el centro de nuestra vida. Gracias porque por medio de ese pasaje una vez más nos recuerdas que tú eres nuestro pastor, que tú eres el que va a direccionar nuestra vida, que tú eres el que estará alrededor para cuidarnos del enemigo, para librarnos del peligro de batalla, Señor. Que tú eres quien nos hará descansar allí en medio de cada momento que nosotros te busquemos, Señor. Tú estarás allí, Señor Jesús, para tomar nuestras manos y levantarlas una vez más, Dios. Gracias por el servicio de esta noche, papá. Confiamos y dependemos de ti, Señor. Sabemos que tu gloria descenderá, Dios, sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas. A la distancia donde cada hermano se encuentra justo a esta hora, Señor, y aquellos que no son creyentes, pero que están conectados, Señor. Seas tú llevando un gran refrigerio a ellos, Señor. Seas tú saciando sus corazones, su vida, Padre Celestial. Que sea una noche de gloria, una noche donde una vez más, Señor, disfrutemos de todo lo especial que tú haces en cada uno de nosotros, Rey de los cielos. Gracias por la palabra que tú hoy compartirás a nuestra vida, Padre. Gracias porque por medio de ella, Señor Jesús, hoy tú nos darás esperanza, Señor. Tú nos vas a fortalecer. Necesitamos de ese gran alimento, Señor Jesús. Gracias, Rey de Gloria, porque sé que será una noche distinta. Será una noche, Señor Jesús, donde tú te vas a manifestar con gran poder, Rey de los cielos. Bendecimos este servicio, Señor. Queda en tus preciosas manos, Rey de Gloria. Te damos las gracias a ti. Amén y amén. Amados, les invito a que se preparen para cantarle a nuestro Señor Jesús. Él está ahí junto a ti, Él es tu compañía. Así que vamos a cantar. Acuérdate que el Señor se deleita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que tome la mejor disposición y disfrute de este gran servicio. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tú
presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. 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 Te anhelo, Señor. Así como la vida anciana. Cuando el
dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, Desde hoy, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. sí, mi buen Jesús, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo tiempo te alabaré, En todo tiempo, todo tiempo te adoraré. sí, Señor, te exaltamos, nos gozamos en ti, oh mi Señor, en todo tiempo, Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Señor, mi buen Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Bendiciones, mis amados, para todos ustedes en esta preciosa noche. Sean todos bienvenidos a Noches de Poder. Doy gracias a Dios porque nos permite por un momento más, por un día más, estar conectados con nuestro servicio semanal. Doy gracias continuamente al Señor también por cada uno de ustedes, por mantenerse firmes hasta el día de hoy, por estar ahí constantes en la oración, en la palabra, en el ayuno, en la comunión con Dios, en esa fidelidad hacia esta casa. Gracias por esa fidelidad, mis amados. Gracias porque ya estamos prontos a cumplir aproximadamente 90 días, 3 meses de este tiempo de confinamiento, de cuarentena, 3 meses donde las puertas de los templos se cerraron
pero hasta el momento la iglesia se ha mantenido activa. Hasta el momento hemos continuado con la palabra, compartiéndola a través de las diferentes plataformas y redes sociales, amados. Y yo sé que esa fidelidad, ese esfuerzo que ustedes han hecho hasta el día de hoy por mantenerse fieles va a ser recompensado por parte del Señor. Así que gracias, mis amados. Estamos prontos a reabrir nuestra iglesia, estamos prontos a reabrir los templos a nivel nacional por algunos pronunciamientos del Ministerio del Interior, del Gobierno Nacional. En este fin de semana que viene se habrán 2 pruebas pilotos en diferentes lugares de Colombia, y de acuerdo a esto se establecerán ciertos protocolos de bioseguridad con los cuales debemos cumplir las diferentes congregaciones para reabrir nuevamente las puertas de los templos. Así que damos gracias al Señor, mis amados, porque ya se acerca el momento donde nuevamente estaremos aquí en la iglesia, donde estaremos aquí congregados, donde estaremos aquí en comunión, perseverando en la fe. Así que les doy nuevamente las gracias por esa fidelidad. A todos ustedes, aún los que tal vez no han asistido a nuestra iglesia, aún los que tal vez se han añadido a través de este tiempo de confinamiento, de cuarentena, se han añadido a nuestras transmisiones, a nuestro tiempo devocional, a nuestros servicios, tanto semanal como dominical. Gracias por estar ahí. Así que yo sé que esta noche Dios va a hablar a nuestras vidas. Yo sé que en esta noche el Señor tiene una palabra de edificación, de exhortación, una palabra que nos ayudará a cada uno de nosotros a que nuestra fe se incremente. Y quiero que pongas ahí en tu agenda, en tu libreta de notas, alista ahí tu Biblia, esa libreta de apuntes, tu esfero, y nos preparamos para recibir la palabra en esta noche. Quiero que pongas ahí en tu libreta un título que dice Consejos para perseverar en la fe. Consejos para perseverar en la fe. Usted y yo, como creyentes, hijos de Dios, hemos sido llamados a perseverar en la fe. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a permanecer firmes a pesar de las diferentes circunstancias de la vida. Así que, amados, estaremos hoy hablando, vuelvo y repito el título para aquellos que están tomando nota, Consejos para perseverar en la fe. Y quiero que me acompañes por un momento a la primera carta a los Corintios, capítulo número 16, versículo número 13. Primera carta a los Corintios, capítulo número 16, versículo número 13. Espero que todos puedan buscar allí en sus Biblias. No perdamos ese buen hábito de tener junto a nosotros la palabra del Señor para estudiarla, para escudriñarla, y también de tener nuestra libreta de apuntes, nuestra libreta de notas, para poder plasmar en esa hoja, en esa libreta, en ese cuadernillo, todo lo que el Señor constantemente nos habla, y poder repasarlo, estudiarlo en los días siguientes o en el transcurso del día. Vayamos ahí a la palabra. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Son 2 versículos, aunque pequeños, que hablan bastante. Y quiero que los volvamos a leer cada uno de nosotros ahí. Dice la palabra, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Como les dije anteriormente, estaremos viendo ciertos consejos para perseverar en la fe. Quiero que oremos antes de empezar a desarrollar este tema. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor, por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor, a cada uno de tus hijos. Gracias por esta palabra, Señor, que hoy nos anima, que hoy nos alienta, que hoy nos insta, Señor, a perseverar, a continuar firmes en lo que hemos creído, Señor.
Hoy te pido que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón y que tu palabra cumpla, Señor, ese propósito con el cual la has enviado. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pablo escribe a la iglesia que estaba en Corinto, aproximadamente en el año 55-56 después de Cristo. Corinto, mis amados, era una ciudad griega que en aquel entonces era una de las más importantes metrópolis que había en los tiempos de Pablo. Por ser una metrópoli o una gran ciudad, era una ciudad, mis amados, en la cual abundaba constantemente toda clase de pecado. Era una ciudad donde abundaba la corrupción y la inmoralidad. Entonces estamos viendo que Pablo le escribe a una iglesia que ha sido fundada en una provincia, en una ciudad donde hay bastante pecado, donde hay bastante inmoralidad, corrupción y demás. Entonces es necesario, o era necesario para cada uno de los creyentes de la iglesia de Corinto mantenerse firmes en lo que habían creído, perseverar en la fe, mis amados, y no dejar que el mundo, que todas aquellas cosas que afectaban a esta ciudad entraran a la iglesia a afectar a cada uno de los creyentes. Por esto mismo, Pablo escribe la primera epístola a los Corintios con el fin de corregir, mis amados, las irregularidades que habían y también dar respuesta a varios interrogantes, varias dudas, varias preguntas que tenían los creyentes de la iglesia de Corinto. Es por esto que usted y yo vemos que la carta de primera a los Corintios tiene como una división dentro de sí, donde se tratan básicamente temas de inmoralidad, donde se tratan temas de corrupción, donde se tratan tal vez desviaciones de la fe, pero también donde Pablo habla de ciertos temas dando respuesta a esos interrogantes que cada uno de los creyentes tenían. Al finalizar su carta, amados, en lo que leímos ahí en primera a los Corintios 16, al finalizar su carta, Pablo habla del propósito que había en él de visitar la iglesia en Corinto, mis amados, y pasar tiempo con ellos. Había un deseo en el corazón de Pablo de poder visitar esta iglesia, de poder pasar tiempo con los creyentes, de poder tal vez instruirles, de poder compartir ese conocimiento y esa revelación que Dios le había dado a través de sus años de ministerio. Usted y yo podemos ver ese deseo que había en Pablo ahí en el capítulo 16 desde el versículo 5 en adelante. De hecho hay un título ahí que dice planes de Pablo. Estaba dentro de los planes de Pablo ir a la iglesia de Corinto, ir a Corinto y compartir con ellos, compartir con los hermanos en la fe. Entonces en los versículos 13 y 14 que usted y yo leímos, Pablo da 5 principios o pautas para que la iglesia de Corinto pueda perseverar en la fe, puedan mantenerse firmes en tanto que él puede ir y compartir con ellos e instruirlos y demás. Estos 5 principios que Pablo comparte a esta iglesia en Corinto, mis amados, son principios que debemos aplicar hoy día nosotros como iglesia del Señor. Y precisamente vamos a hablar de estos 5 principios, de estas 5 pautas, de estos 5 consejos que Pablo nos da a través de su carta a los Corintios. Son 5 pautas importantes, 5 consejos importantes que necesitamos poner en práctica cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como parte de la iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo. Así que quiero que veamos un primer consejo que Pablo da a la iglesia de Corinto y está ahí en el versículo número 13.
dice la palabra del Señor, velad. Lo primero que Pablo les dice a la iglesia es velad. Y escúchenme bien, porque velad no solamente quiere decir tal vez trasnochar, como algunos piensan, o no dormir. Velad tiene que ver con estar de guardia, con estar alerta, con estar en ese estado, valga la redundancia, de sobriedad, con estar despiertos, mis amados. Estos son sinónimos de esta palabra velad, significado de esta palabra velad. Entonces, mis amados, una de las primeras pautas o principios que, como les decía anteriormente, Pablo comparte a la iglesia de Corinto es que estén alerta. Y ustedes dirán, ¿pero alerta de qué? ¿O alerta por qué? Amados, como iglesia no podemos estar adormecidos, necesitamos estar en total sobriedad. No debemos desconocer, dice la palabra, las maquinaciones del enemigo. Necesitamos usted y yo estar expectantes a los planes del enemigo. Constantemente el enemigo está planeando, constantemente el enemigo está pensando cómo destruir las familias, cómo destruir la iglesia y demás. Y usted y yo necesitamos, como lo ha dicho nuestro pastor Olger en estos días en su devocional de la mañana, estar en la brecha, estar expectantes, estar alertas contra todo aquello que el enemigo está planeando en contra de nuestras familias, de la iglesia y demás. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo número 8, dice la palabra del Señor, sed sobrios. Nuevamente, mira lo que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ya no lo escribe Pablo, ahora lo dice Pedro. Y habla de este mismo principio, de este mismo consejo, sed sobrios y velad. Amados, necesitamos estar alertas. Pedro lo dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él anda ahí expectante, alerta, dispuesto para hacer daño, dispuesto para poner una semilla de amargura, dispuesto para dañar, dispuesto para destruir. Y muchas veces nosotros como iglesia, mis amados, muchas veces nosotros como creyentes, hijos de Dios, permanecemos adormecidos. Así que es tiempo de estar alertas. Es tiempo de estar despiertos. Es tiempo, mis amados hermanos, de que usted y yo podamos estar en guardia, dispuestos, amados, para entender qué es lo que el enemigo está tramando en contra de nuestras vidas. En el ejército, en las fuerzas armadas, constantemente cuando ellos están allí en el monte, cuando ellos están allí en la selva, tal vez patrullando o en alguna misión, y tal vez llega a las horas de la noche, ellos plasman en puntos estratégicos un hombre en diferentes puntos, el cual le llaman centinela o vigía. Y este hombre tiene una misión bastante importante, y es esa misión de estar despierto, de estar alerta, mientras sus compañeros, mientras los demás integrantes del ejército duermen, descansan durante algunas horas. Él debe estar pendiente, él debe estar alerta por si tal vez hay alguna amenaza del enemigo y demás. Amados, usted y yo necesitamos convertirnos en esos centinelas. Usted y yo necesitamos convertirnos en esos vigías para este tiempo. Aquellos que debemos estar ahí alertas, pendientes sobre cualquier movimiento que el enemigo tal vez haga. Tal vez pendientes a cualquier amenaza del enemigo, todo aquello que tal vez esté planeando para destruir nuestras vidas.
sobre este centinela o vigía hay una responsabilidad grandísima. La vida de todos sus compañeros, la vida de todo el ejército, de los hombres que están ahí descansando, recae sobre el vigía, recae sobre el centinela. Escúcheme, amados, usted y yo necesitamos levantarnos como vigías, como centinelas a favor de nuestra casa, a favor de nuestra familia, a favor de la iglesia, a favor del pueblo inconverso, a favor de aquellas personas que no tienen al Señor. Necesitamos usted y yo estar ahí expectantes, clamando al Señor, buscando la presencia de Dios. En Mateo capítulo 26, versículo número 41, Jesús también habla de este consejo, de este principio. Cuando ellos llegan al jardín o al huerto de Getsemaní, y dice Jesús, le da la orden a sus discípulos de que estén ahí despiertos, pendientes, alertas, mientras Él entra, se va un poco más allá al jardín a orar y a clamar a Dios. Pero dice la palabra que cuando Él regresa, los discípulos estaban dormidos, les había cogido el sueño. Y entonces Jesús les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, mis amados. Velad y orad para que no entréis en tentación. Debemos estar alertas. ¿Por qué? ¿O sobre qué? Debemos estar alertas porque el enemigo quiere hacernos caer. Porque el pecado está a la puerta. Y usted y yo necesitamos estar en ese estado de sobriedad, dispuestos, amados hermanos, para no dejarnos engañar, confundir por las artimañas del enemigo. Jesús lo dijo también. Ya vemos 3 personas que lo mencionan. Uno fue Pablo a través de Corintios, otro fue Pedro y el otro el Señor Jesús. Velad y orad. Una instrucción clara para nosotros, para la iglesia de este tiempo. Escúchenme, amados, esta instrucción no es para el vecino, no es para tal vez la persona de allá afuera del mundo, no, esta instrucción es para nosotros como iglesia. Estas instrucciones no eran para los pecadores, no eran para los que estaban allí en Corinto y que tal vez no asistían a la iglesia. No, estas instrucciones eran para la iglesia. Era una carta direccionada, dirigida a la iglesia que estaba en Corinto, a los creyentes. Es por esto que esta instrucción es para cada uno de nosotros. Necesitamos estar alertas. Necesitamos despertar. Necesitamos quitar ese adormecimiento en el que tal vez usted y yo hemos estado por mucho tiempo, en el que tal vez la iglesia ha permanecido durante muchos años. Necesitamos despertar, estar alertas, dispuestos, mis amados, a entender cuáles son los movimientos del enemigo para nosotros también tal vez responder ante esto. Así que un primer consejo que Pablo nos da o le daba a la iglesia de Corinto y ahora nos lo da a nosotros es velar, estar despiertos, estar en guardia, estar alertas, estar sobrios. Así que es un primer consejo para cada uno de nosotros. Trataré de avanzar lo más que pueda porque son 5 cosas que vamos a ver. Número 2, les dice Pablo, estad firmes en la fe. Estad firmes en la fe. En la traducción lenguaje actual me gusta como lo llama porque habla de confiando en Cristo. Estad firmes en la fe, la traducción lenguaje actual lo cambia y dice confiando en Cristo, amados. Habla de la condición en la que debemos permanecer nosotros como creyentes. Necesitamos estar firmes en la fe. Nuestra firmeza está en Cristo Jesús, mis amados. La base fundamental de nuestra fe, la esencia de nuestra fe como creyente es
es Cristo Jesús, es el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, a través del cual nos redimió del pecado, nos redimió de la maldición que había en nosotros, nos libró de la muerte, y hoy usted y yo podemos decir que por su gracia infinita somos salvos. Esa es la base, la esencia fundamental de nuestra fe. Solo en Él debemos confiar. Es por esto que esta traducción dice confiando en Cristo. ¡Hey! Aquí hay una pregunta. ¿En quién estás confiando hoy? O mejor, ¿sobre quién está puesta tu confianza? ¿O sobre qué está puesta tu confianza? Hay muchas personas que hoy confían en sus capacidades. Hay muchas personas que hoy confían tal vez en el dinero, en sus bienes, en sus posesiones y demás. Pero usted y yo, como creyentes hijos de Dios, necesitamos entender que para poder permanecer firmes en la fe, en lo que hemos creído, necesitamos confiar en Cristo Jesús. Necesitamos entender que Él tiene el control de nuestra vida, Él tiene el control de las situaciones, Él tiene el control de las crisis, de los diferentes problemas, Él tiene el control. De todo lo que viene, de todo lo que tal vez se aproxima, Él ya tiene el control. Hay muchas cosas, mis amados, situaciones, aflicciones, problemas que van a tratar de desestabilizarnos. Hay muchas cosas que van a venir a nuestra vida a hacernos frente, que tratarán de movernos el piso, de desestabilizarnos y demás. Pero ahí es donde usted y yo debemos entender que nuestra fe está puesta o debe estar puesta en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 10 versículo 39 dice la palabra del Señor: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hey, usted y yo necesitamos entender que al permanecer firmes en la fe, al perseverar en la fe, estamos, amados, consiguiendo esa preservación de nuestra alma, esa salvación. Estamos asegurando nuestra eternidad con Cristo Jesús. Así que un primer consejo es velar. Una segunda cosa de la cual nos habla Pablo y nos aconseja es estar firmes en la fe. Hey, no vamos a desestabilizarnos, no vamos a retroceder, no vamos a menguar. Por el contrario, nuestra fe como creyentes debe ir de aumento en aumento. Debemos aprender a confiar en Dios. En medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, debemos aprender a confiar en el Señor. Él tiene el control de nuestras vidas. Él tiene el control de las diferentes situaciones. Así que yo no sé cuántos pueden ahí decir: hey, yo confío en el Señor. Yo tengo la mirada puesta en Dios. Yo creo que Él tiene el control de mi vida. Alguien puede creerlo ahí en casa. Yo creo que Él tiene el control de la situación que estoy viviendo. Yo creo que Él tiene el control de la crisis que estoy viviendo. Un tercer consejo que Pablo nos da a través de su palabra es: portaos varonilmente. Y algunos dirán: hey, pero ¿cómo así varonilmente? La traducción lenguaje actual, la nueva versión internacional y nueva traducción viviente, hablan de ese varonilmente y lo cambian y dicen: sean valientes, sean valientes. Amados, los creyentes necesitamos ser valientes. Usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos ser valientes. Nadie dijo que tal vez el caminar con Jesús sería fácil, o que tal vez cuando le entregamos nuestra vida al Señor se acabarían los problemas y todo iba a ser color rosa. No, por el contrario, van a venir situaciones, van a venir momentos difíciles, el enemigo nos va a atacar una y otra vez, pero usted y yo necesitamos ser valientes y permanecer firmes, como lo mencionamos anteriormente, en lo que hemos creído. Enfrentar con valentía las situaciones de la vida, las situaciones que se presentan continuamente,
que se nos presentan a diario, amados. Esa crisis económica, la enfermedad, la muerte de un ser querido, ese proceso tal vez que se vive en pareja, en el matrimonio, con nuestros hijos, esas crisis familiares, esas crisis espirituales, necesitamos enfrentarlas con valentía. Usted y yo, como hijos de Dios, usted y yo, como aquellos que fuimos redimidos por la sangre de Cristo, como aquellos que fuimos llenos del poder del Espíritu Santo, necesitamos ser valientes. Necesitamos dejar la cobardía de lado, el miedo de lado y enfrentar las situaciones con valentía, con coraje. Enfrentar, amados hermanos, la crisis con valentía. Josué capítulo 1 versículo 9, una de las instrucciones que Dios le da a Josué en medio de esa misión que él iba a emprender, en medio de ese propósito que Dios tenía para la vida de Josué, una de las instrucciones que Dios le da para que él pueda hacer la tarea, desempeñar ese trabajo como sucesor de Moisés, una de las cosas que Dios le habla es que se esfuerce y sea valiente, que no tema ni desmaye, porque él va a estar con Josué donde quiera que vaya. Y esa es una palabra, una promesa para nosotros hoy día. Debemos ser valientes, amados, porque Dios va a estar con nosotros. La valentía, mis amados, nos habla también de la fe que hay en nosotros. Amados, el Creador, el Dios que gobierna sobre todo lo creado, está con nosotros. Él tiene el control de nuestras vidas. Así que no hay por qué temer. No hay por qué tal vez estar atemorizados. Está en nosotros el quedarnos paralizados del miedo ante el gigante, o el salir al campo de batalla y enfrentarlo y así obtener la victoria. Una de las cosas que hacía el gigante Goliat con el pueblo de Israel, con el ejército del rey Saúl, era atemorizarlos, era infundirles temor, miedo, porque dice la palabra que constantemente iba el gigante y los acechaba y les hablaba, y entonces todo el ejército de Saúl estaba paralizado, incluyendo al rey. Pero llega un hombre lleno de coraje, de vigor, de valentía, que cierra sus oídos mejor a la voz del enemigo y determina salir al campo de batalla, aunque tal vez no tenía las capacidades, las habilidades, el armamento y demás. No le importó nada. Lo único que él sabía es que Jehová de los ejércitos estaba con él. Así que es tiempo de que usted y yo seamos valientes. Es tiempo de que usted y yo, mis amados, enfrentemos la situación que estamos viviendo con valentía, creyendo que Dios tiene el control de nuestra vida. Otro de los consejos que Pablo nos da a través de su palabra, la carta a los Corintios, es esforzaos, esforzaos. Recordemos el primero, velad, que nos habla de estar alertas, de estar en ese estado de sobriedad. El segundo consejo que nos da es estar firmes en la fe, el confiar en Cristo. El tercer consejo que nos da es portaos varonilmente o ser valientes. Tremendo. El número 4 es esforzaos. En algunas traducciones dice sean fuertes. Sean fuertes. En algún momento, mis amados, Nehemías, en el libro de Nehemías está ahí plasmado, en el capítulo 8, versículo número 10, dice la palabra: no estén tristes, hablando al pueblo, Nehemías, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que hoy hablo para aquellos que tal vez están tristes,
para aquellos que tal vez están angustiados, para aquellos que tal vez están atemorizados. ¡Hey! No hay por qué estar tristes. Sonríale a la vida. Sonría en medio de la dificultad, en medio del problema, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza en medio de la crisis y de los momentos difíciles. Así que el cuarto consejo es esforzaos, esforzaos. Van a haber momentos, como lo mencionamos anteriormente, donde no queremos continuar. Van a haber momentos donde nuestra fe tal vez va a ser puesta a prueba. Momentos críticos, dolorosos. Y es ahí donde necesitamos ser fuertes. La fuerza, mis amados, a nivel físico, se obtiene a través del ejercicio. Nosotros, para obtener fuerza, para tal vez trabajar en los músculos y demás, necesitamos optar por diferentes disciplinas físicas, las cuales van a hacer que nuestra fuerza se incremente y demás. Lo mismo a nivel espiritual. Necesitamos, mis amados, ejercitarnos a nivel espiritual, a través de las diferentes disciplinas espirituales que hay. La oración, el ayuno, la palabra, mis amados, el congregarnos, son disciplinas espirituales que usted y yo necesitamos poner en práctica para permanecer fuertes ante las diferentes circunstancias que se nos presentan en la vida. ¡Hey! El enemigo sabe cuando usted y yo estamos débiles. El enemigo sabe cuándo entrar y dañar. Y la mayoría de veces que él lo hace es porque nosotros le permitimos que lo haga. Porque en nosotros hay una parte débil, hay un área débil, estamos debilitados. Una de las estrategias de las guerras antiguas, cuando se peleaba con espada, con escudos y ejércitos y demás, era estudiar detalladamente al enemigo y buscar una debilidad en ellos. Ellos intentaban atacar la debilidad para desestabilizar el ejército. Hey, usted y yo necesitamos estar fortalecidos en Dios. Y recuerden, la fuerza viene cuando usted y yo optamos por diferentes disciplinas espirituales que hay. Hay muchas veces cuando nuestras manos caen. Hay muchas veces, mis amados, cuando no queremos continuar, cuando queremos arrojar la toalla, cuando no queremos intentarlo nuevamente. Hay muchas veces cuando usted y yo no queremos un round más, pero ahí es cuando usted y yo necesitamos ir a la oración, necesitamos ir a la palabra, necesitamos ayunar, fortalecer nuestro espíritu para las diferentes situaciones que en la vida se nos presentan. Mi pregunta es: ¿qué tan fortalecidos estamos espiritualmente? ¿Qué tan fuertes estamos espiritualmente hablando, amados? ¿Será que estamos fuertes? ¿Será que verdaderamente estamos preparados para cuando el enemigo venga a tal vez intentar poner en nosotros esa piedra para tropezar o intentar poner la tentación y demás? ¿Estamos fuertes ante eso? Hey, por encima tal vez de ese acondicionamiento físico a los que les gusta hacer ejercicio, está el acondicionamiento espiritual. Así que es necesario volvernos a la oración, volvernos a la palabra. Personalmente, como pastores, muchas veces piensan la gente, los creyentes, que nosotros tenemos superpoderes. Muchas veces piensan que el pastor no se cansa, que el pastor tal vez, amados, permanece siempre fortalecido, sonriendo y demás. Y aunque siempre lo hacemos, pero hay diferentes circunstancias que nos preocupan, que nos desestabilizan también. Pero es ahí donde entra el papel fundamental de nuestra comunión con Dios, porque solo eso nos lleva a permanecer, esa comunión que tenemos con Papá Dios.
Así que mis amados, número 1, velad. Número 2, estad firmes en la fe. Número 3, portaos varonilmente. Número 4, esforzaos. Y número 5, algo importante ahí dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. 5 pautas, 5 principios que nos ayudan a perseverar en la fe, que nos ayudan a mantenernos firmes hasta que Cristo venga por su iglesia. 5 cosas que debemos empezar a poner en práctica. Y la 5ª cosa nos habla del amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. En algún pasaje de la Biblia dice que usted y yo debemos hacer todo como si fuera para Dios. Muchas veces hacemos las cosas, pero no le ponemos el amor que necesitamos poner. Se conoce cuando alguien hace algo con amor, cuando hace determinada cosa con amor y cuando tal vez lo hace de la manera contraria, porque le toca, porque siente la obligación nada más. Amados, los creyentes necesitamos ser reconocidos por el amor que hay en nosotros. Necesitamos ser reconocidos por el amor que le ponemos a las cosas. Lo que se hace sin amor es solo ruido. Anota eso ahí. Lo que se hace sin amor es solo ruido. ¿De dónde saca eso, pastor? Ahí en el misma carta a los Corintios, capítulo 13, dice la palabra: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Puro ruido. Hay gente que solo es ruido. Hay creyentes que solo son ruido. Pero usted y yo necesitamos identificarnos por el amor que le ponemos a las cosas que hacemos. Por el amor con el cual servimos al Señor. Por el amor con el cual venimos a la iglesia a congregarnos, por el amor con el cual tal vez nos conectamos a través de las redes y plataformas para recibir la palabra, con el amor por el cual tal vez bendecimos al prójimo con un mercado, con una ayuda. Necesitamos ser reconocidos por ese amor. El pueblo cristiano necesita ser conocido por el amor. Usted y yo necesitamos, amados, empezar a poner en práctica el amor. Y precisamente Pablo dedica, si no estoy mal, todo el capítulo 13 lo dedica a hablar del amor. Todo el capítulo 13 versículos que hablan del amor, de la importancia del amor, de la importancia de que como creyentes tengamos amor en nosotros, hacia el prójimo, hacia Dios, que le pongamos ese ingrediente especial a todas las cosas que hacemos, amor. El amor nos lleva a dar desinteresadamente. El amor nos lleva a actuar en favor de otros, amados. El mismo Dios dice, el mismo Jesús o la misma palabra menciona ese amor de Dios. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted y yo, mis amados, estamos aquí en este momento. Estamos o fuimos redimidos y tenemos acceso a la salvación por ese amor que hubo o que hay mejor en el corazón de Dios para con cada uno de nosotros. Así que hemos hablado de 5 principios que Pablo compartía a la iglesia de Corinto para perseverar y mantenerse firmes en la fe. Velar, mantenernos alertas. El siguiente es estar firmes en la fe, creer o confiar en Cristo. El número 3 es portaos varonilmente o ser valientes. El número 4 es esforzarnos, ser fuertes. Y el número 5 es el amor. 5 principios, 5 pautas para que usted y yo podamos perseverar en la fe, mantenernos firmes hasta que Cristo venga o hasta que Él decida que nuestros días se acabaron sobre la tierra. Amados, como iglesia del Señor,
necesitamos perseverar, necesitamos continuar. Desde el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos comprometimos a seguirle, a perseverar a pesar de las dificultades, de las circunstancias, a seguir en la brecha firmes, creyendo en la promesa, creyendo en que Él pronto vendrá por su iglesia, pronto vendrá por cada uno de nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Yo quiero que oremos al Señor, que también podamos recoger nuestras ofrendas ahí, nuestros diezmos. Doy gracias a Dios por su fidelidad. Doy gracias a Dios porque ustedes aportan y contribuyen para que la obra del Señor siga firme, para que podamos seguir alcanzando, ganando nuevas almas y demás. Así que, mis amados, gracias por esa fidelidad. Gracias por mantenerse ahí firmes, fieles. Y ahí donde usted está depositando su ofrenda, su diezmo, le invito a que lo hagan esta noche y que podamos orar al Señor, que podamos bendecir esas ofrendas, esos diezmos. Y también oraremos por la palabra, para que Dios nos ayude a poner en práctica estos 5 consejos que Pablo nos da a través de la Escritura. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias por cada uno de tus hijos, los que están ahí conectados. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por hablarnos a través de ella. Gracias por los consejos que nos da Dios de la gloria a través del apóstol Pablo, Señor, a la iglesia de Corinto. Consejos que nos ayudan, Dios del cielo, a permanecer firmes a pesar de las circunstancias. Consejos que nos llevan a perseverar en la fe y alcanzar esa corona de vida que está preparada para todos aquellos que se mantengan firmes hasta el final de los tiempos. Señor, ayúdanos a estar alertas, a estar expectantes ante la tentación del enemigo, ante los planes del enemigo, ante tal vez todas aquellas cosas, maquinaciones que el enemigo tiene en contra de nuestras vidas, de nuestra familia y de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a estar firmes en la fe, a creer, Señor, que tú tienes el control de nuestras vidas. Ayúdanos, Dios de gloria, a portarnos varonilmente, a ser valientes, a permanecer, Dios de la gloria, Señor Dios mío, con ese espíritu de valentía dentro de nosotros para afrontar las diferentes circunstancias de la vida. Ayúdanos a ser fuertes, Dios de la gloria, a estar fortalecidos y a poner en práctica las diferentes disciplinas espirituales, Señor. Ayúdanos, Dios de la gloria, a que todas las cosas que hagamos, las hagamos con amor, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo, porque a través de estos consejos, de estos principios, podemos, Dios de la gloria, mantenernos firmes en las diferentes circunstancias de la vida. Ciertamente el enemigo tratará de desestabilizarnos, tratará de quitarnos la fe, tratará tal vez, amados, de que usted y yo nos desviemos del camino, pero Dios estará con nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos levantes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu gloria esté reflejada en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque nuestra meta no está en esta tierra. Nuestra meta, Dios de la gloria, no está en lo material. Nuestra meta y nuestra mirada debe estar puesta en lo eterno. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a cada persona que hoy pone esa semilla en el altar, Dios de la gloria, que hoy pone esa semilla, que hoy aparta esa semilla, Dios, para bendecir la obra. Bendigo los diezmos, las ofrendas ahí representados a través de cada una de las familias. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y yo declaro abundancia sobre sus casas, abundancia sobre sus familias, sobre sus alacenas, puertas abiertas para su familia, para sus hijos, para sus nietos, Dios de gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu presencia en esta hermosa noche. Toda la gloria y la honra sean para ti.
Amén y amén. Mis amados, gracias por estar ahí conectados, gracias por su fidelidad. Y recuerden, necesitamos perseverar en la fe a través de estos 5 consejos y principios que Pablo nos da a través de la palabra. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por estar ahí conectados con nosotros a nuestro servicio Noches de Poder. Para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador.